Hola Dayana, Melissa, muy buenas tardes. Buenas tardes a ambas. Bien. Hola, profe, buenas tardes. ¿Cómo están? Bien, ¿y usted? Bien, 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 bien. Antes que me olvide, que recién me lo recordaron los chicos del curso anterior. El lunes que viene, feriado nacional, no tenemos clases. ¿Sí? Así que después nos vamos a volver a encontrar recién el 31. ¿Ok? Pero antes de eso, estoy abriendo el campus virtual porque nosotros nos pusimos fecha para el examen número 3. Ya me lo estaba olvidando. Ustedes pensaron que yo no me iba a acordar. Y ya está la fecha. Así que estoy entrando al campus virtual para decirles cuándo es la fecha del examen, la validación número 3, que entra dentro de el módulo número 3, lo que es salud mental, familia y acompañante terapéutico, y lo que es código de la ética y la ley 26.657. Así que quiero que anoten, después se los paso de igual manera al grupo de WhatsApp, ¿sí? Lo habilito el examen a partir del día viernes 22 de mayo al 25 de mayo, escúchenme, de marzo, ¿sí? 22 al 25. Y el recuperatorio del mismo va a estar habilitado sábado y domingo, 30 y 31 de marzo. No es 31 el primero, el próximo lunes, entonces. Yo que la tenía con que era 31, a ver. No, el otro es 31, profe. ¡Ay, no! Me equivoqué. Claro, no, yo me equivoqué, puse 2024, o sea que ni al examen podían entrar. Ahora lo cambio. Ahora lo cambio. Claro, puse 2024 y me aparece 2024, 31, domingo. Ya, pero estamos en el 2024, estamos en 2025, mujeres. Ya quería volver un año atrás. Bueno, ahora, después se lo cambio, pero igualmente está habilitada la validación 3 del 22 al 25 y el recuperatorio del 30 al 31. Bien, nosotros seguimos con el módulo número 4, ¿sí? Y vamos a hablar de psicopatología, ¿bien? Que es la rama de la psicología y de la psiquiatría que en realidad se ocupa del estudio de todo lo que son trastornos mentales y del comportamiento. También se ocupa de sus causas, de sus manifestaciones, de su evolución y de su tratamiento. ¿Sí? Entonces, la definición de psicopatología es que estudia los trastornos mentales. Se centra en qué? En comprender las diferencias o las diferentes, mejor dicho, condiciones que enfrenta la mente y que enfrenta el comportamiento humano, ¿sí? Incluyendo lo que es la depresión, la ansiedad, esquizofrenia, trastornos bipolares, entre muchísimos otros. ¿Sí? Para lo que es el diagnóstico, ¿qué utiliza? Utiliza criterios establecidos en el manual de diagnóstico, ¿sí? El manual de diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, y también se basa en la clasificación internacional de enfermedades para poder identificar y clasificar lo que son los trastornos mentales. Melissa, decime. Sí, profe, lo que vamos a ver esta clase, sería el módulo 3. Módulo 4 ya. Vamos al módulo 4. Bien. Y ya habíamos comenzado la clase anterior con el módulo 4. Sí. ¿Sí? Bien. Entonces, con respecto a lo que son las manifestaciones, por ejemplo, clínica, describe todo lo que son los signos, todo lo que son los signos de los trastornos, cómo se presenta, cómo afecta al comportamiento, cómo afecta a la vida diaria también de esas personas. Y la psicopatología emplea diversas técnicas y diversas herramientas para evaluar el estado mental de los individuos, ¿sí? Se hacen entrevistas clínicas, se hacen cuestionarios, se hacen pruebas psicológicas,
¿sí? ¿Y cómo se aborda? Se aborda en forma de intervenir para aliviar los síntomas y mejorar el bienestar mental de esos pacientes, ¿sí? Por eso también se utiliza todo lo que son terapias psicológicas, medicamentos en algunas otras ocasiones, también ciertas estrategias para ese tratamiento. Y otra cosa, no menos importante, que me estaba por olvidar, es el tema de la prevención. O sea, estudia formas de prevenir la aparición de trastornos mentales a través de lo que serían intervenciones tempranas, de lo que sería educación, de lo que sería la promoción también de la salud mental. ¿Sí? ¿Cuál es la importancia de la psicopatología? Mejora el diagnóstico y mejora el tratamiento. ¿Sí? Permite un mejor diagnóstico, un mejor tratamiento de los trastornos mentales, así mejorando la calidad de vida de esas personas afectadas. Bien, también informa la creación de políticas, de programas de salud mental que sean más efectivos, que sean más accesibles, y fomenta lo que es la investigación continua, ¿sí? Más que nada de las causas y de los tratamientos de los trastornos mentales. Y educar a los profesionales de la salud y al público, podemos decir en general, sobre todos estos temas, ¿sí? Entonces, para resumir, antes de hablar de la historia, la parte más linda, para resumir, la psicopatología, que es una disciplina que es esencial para entender los complejos fenómenos relacionados con la salud mental, ¿sí? Ayudando a los profesionales, ayudando a la sociedad a abordar de una manera más efectiva todos estos desafíos que presentan estos trastornos mentales, ¿sí? Ahora, con respecto a un poquito de la historia que hay que charlar, ¿sí? Sobre la evolución del concepto de enfermedad mental a lo largo de toda la historia, este concepto ha variado según las creencias tanto religiosas, culturales y científicas, ¿sí? Nosotros vamos a marcar algunos de esos hitos. Por ejemplo, en la época antigua se le atribuía todo a un origen sobrenatural, a la conducta anormal, ¿sí? Todo lo que eran las culturas, por ejemplo, griegas, chinas, egipcias, ¿qué realizaban? Realizaban exorcismo. ¿Para qué? Para expulsar espíritus malignos, ¿sí? Porque ellos decían que el enfermo mental estaba poseído, ¿sí? Bien. Y hay algo muy importante en la época antigua, en el 1500 a.C., hay un papiro que se llama el papiro de Edwin Smith, que sugiere que, por ejemplo, en el antiguo Egipto, se creía que las funciones mentales surgían del cerebro, no del alma, ¿sí? Luego tenemos a Hipócrates, ¿sí? Que fue el primero en señalar a todo lo relacionado con la salud mental, que se debía a un origen orgánico, ¿sí? Y ahí propuso él una clasificación de temperamentos y también de categorías de trastornos mentales como era la manía, como es la melancolía, ¿sí? Luego tenemos a Platón, que Platón consideraba que los trastornos mentales tenían causas orgánicas y también éticas de intervenciones divinas, ¿sí? Bien, por eso él clasificó, por ejemplo, a la locura en categorías como proféticas, como rituales, como poéticas y como eróticas, ¿sí? Luego tenemos, en la época romana, tenemos a Galeno, que él empleó el término temperamento para describir la combinación de 4 sustancias que eran fundamentales, ¿sí? Que no vamos a entrar en detalle del mismo, pero dividió la causa de los trastornos psíquicos en orgánicos y mentales.
Luego tenemos en la Edad Media, en lo que es el siglo V, que se consideraba al enfermo mental como que era una víctima del diablo, ¿sí? A partir del siglo XIII, ¿sí? Se culpaba al enfermo mental de todas sus afecciones como si fuera un castigo divino, ¿sí? Por vivir, por ejemplo, una vida pecaminosa o vivir una vida en alianza con el diablo. Y en ese momento se estima que más de 100.000 personas fueron acusadas, por ejemplo, de brujería y fueron asesinadas en esa época, ¿sí? Incluyendo posiblemente a personas afectadas, por ejemplo, con esquizofrenia, con epilepsia. ¿Bien? Luego tenemos entre el siglo XIX y 18, no, sí, no, 18 y 19, mejor dicho, lo había dicho al revés, perdón. Tenemos a Pinel, que él es considerado el padre de la psiquiatría moderna, que él clasificó a los trastornos psíquicos como melancolía, manía, demencia y también idiocia, ¿sí? Él, ¿qué hizo? Abogó mucho por humanizar el trato a los enfermos mentales, ¿sí? Y entendió la enfermedad mental como una alteración atómica del cerebro, ¿sí? También en Alemania tenemos a Griesiker, que él propuso que las enfermedades mentales eran disfunciones cerebrales, ¿sí? Bien, luego hay teorías más posteriores, como fue Morel, que él formuló lo que era la teoría de la degeneración, ¿sí? Que estaba relacionado a enfermedades mentales con la degeneración genética que se va transmitiendo de generación en generación, ¿sí? También tenemos a Kleist, que él enfatizó mucho en lo que es la disfuncionalidad cerebral en los síntomas de los trastornos, y tenemos a Jackson, que él admitió un sustrato orgánico y un sustrato congénito, pero creía que todas estas desorganizaciones en la estructura psíquica también eran determinantes para padecer algún tipo de enfermedad mental. Bien, también tenemos a Scarpelli, que él proporcionó, o reconoció más que nada, vamos a decirlo así, reconoció algunos trastornos como la neurosis, ¿sí? Tenemos a Meyer, que propuso la enfermedad mental que resulta más que nada de la relación total del individuo con todas sus experiencias sociales, sus experiencias psicológicas, sus experiencias somáticas. Tenemos a nuestro queridísimo Freud, ¿sí? En la teoría psicoanalista, que él dice que todos los trastornos sugieren un conflicto intrapsíquico entre lo que es el ello, el yo y el superyo, ¿sí? Luego tenemos al conductismo, por ejemplo, que el conductismo que hacía, promulgaba una etiología ambientalista de la psicopatología. Consideraba, digamos, que las conductas anormales resultaban de un aprendizaje que era deficiente en la interacción que tenía el individuo con el entorno. La psicología de la Gestalt, por otro lado, veía todo lo que eran las patologías mentales como falta, ¿sí?, de ajuste que tenía el individuo con el medio. Después tenemos todo lo que son los enfoques cognitivos, que ellos afirman que la alteración de los procesos psíquicos causa trastornos mentales y comportamientos desadaptados, ¿sí? Entonces, si nos ponemos a hablar, la psicopatología, que es esta ciencia descriptiva que estudia todos los trastornos del funcionamiento psíquico, ¿sí?, y toda su importancia en la conducta humana, se enfoca más que nada en comprender y poder clasificar
los fenómenos relacionados con la salud mental, ¿sí? Y analiza no solamente los aspectos psicológicos, sino que también los aspectos sociales y lo que son los aspectos somáticos, ¿sí? Y ahí tenemos dos diferentes tipos de clasificación, ¿sí? De la psicopatología. Tenemos la clasificación nosológica moderna, que nos basamos en el Manual de Diagnóstico y Estadísticos de los Trastornos Mentales. Hoy en día, la 5ª edición, ¿sí? Donde en lo que es la clasificación nosológica, que es lo que voy a desglosar, o voy a comenzar a desglosar el día de hoy, de los trastornos mentales se ha desarrollado a lo largo de toda la historia, ¿sí? Se ha ido abordando desde diversas perspectivas, ¿sí? Hay dos que se utilizan en lo que es la actualidad. Uno es el CIE-11, que es la Clasificación Internacional de Enfermedades, que fue creada por la Organización Mundial de la Salud, ¿sí? Que es un sistema que proporciona una estructura, digamos, global para la clasificación de enfermedades, incluyendo los trastornos mentales, y el DSM-5, el Manual de Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, que fue desarrollado por la Asociación Psiquiátrica Americana, que es una herramienta fundamental para lo que es el diagnóstico y todo lo que son las investigaciones psiquiátricas, ¿sí? Proporciona más que nada que ciertos criterios específicos para la identificación de trastornos mentales y la clasificación, ¿sí? Y luego tenemos la clasificación nosológica tradicional, que ahí tenemos neurosis, psicosis y personalidades psicopáticas, ¿sí? Pero ahora, hoy en día, nos vamos a basar y les voy a compartir pantalla en la clasificación nosológica moderna, ¿sí? Ustedes en su PDF, ahí a ver, no, este no es. ¿Dónde está acá? Bien. En su PDF tienen este cuadrito que yo les estoy compartiendo en este momento, ¿sí? Y a mí que me gusta hacer siempre cuando llegamos a esta parte, desglosarlo, ¿sí? Entonces, nosotros nos vamos a basar en la clasificación, como les dije antes, nosológica moderna del Manual de Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales de la Asociación de Psiquiatría Americana, que contiene todo lo que son descripciones, lo que son síntomas y ciertos criterios para poder diagnosticar los trastornos mentales. Entonces, ¿qué vamos a realizar nosotros? Vamos a comenzar por el primero, trastornos que suelen diagnosticarse, en la infancia, la niñez y la adolescencia, ¿sí? Vamos a comenzar por discapacidad intelectual, porque ya no se llama más retardado mental, ¿sí? Luego, problemas del aprendizaje, trastorno autista, trastorno por déficit de atención, hiperactividad, y así sucesivamente con cada uno de ellos, ¿sí? Entonces, primero vamos a comenzar por qué es la discapacidad intelectual. ¿Bien? La discapacidad intelectual es el funcionamiento intelectual situado significativamente por debajo del promedio, ¿sí? Que está presente desde lo que es el nacimiento o desde lo que es la primera infancia y que causa limitaciones para llevar a cabo las actividades normales de la vida diaria, ¿sí? Lo que es la discapacidad intelectual puede ser genético, ¿sí? O puede ser consecuencia, por ejemplo, de un trastorno que perjudique el desarrollo del cerebro. ¿Bien? A ver, la mayoría de los niños con discapacidad intelectual no desarrollan síntomas que sean evidentes hasta alcanzar la edad preescolar, ¿sí? A ver, todo lo que es un cuidado prenatal adecuado puede reducir el riesgo de tener un niño con discapacidad intelectual, el aporte y el apoyo por parte de los especialistas de la terapia, de la educación especial, también ayudan a estos niños
a lograr el mayor nivel de funcionamiento posible. ¿Sí? ¿Qué quiero que quede claro? Que la discapacidad intelectual es un trastorno del neurodesarrollo. ¿Sí? Y el término retraso mental, retardado mental, que se utilizaba anteriormente, ha adquirido un estigma social, ¿sí? Indeseable, obviamente. Por eso los profesionales de la salud lo han reemplazado por el término de discapacidad intelectual, ¿sí? Entonces, la discapacidad intelectual, que también la pueden encontrar con las siglas DI, ¿sí? No es un trastorno médico específico, ¿sí? Como por ejemplo, a ver, la neumonía, la faringitis, ¿sí? Tampoco es un trastorno de salud mental, ¿sí? Las personas afectadas tienen un funcionamiento intelectual significativamente bajo que va a ser lo suficientemente grave para limitar su capacidad para afrontar una o más actividades de la vida diaria, ¿sí? De tal manera que requiere de ayuda permanente. Bien, esas habilidades adaptativas las podemos clasificar en varias áreas. Por ejemplo, lo que es área conceptual, ¿sí? Con respecto a la competencia en la memoria, a la lectura, a la escritura, a las matemáticas. Áreas sociales, habilidades interpersonales, juicio social, conciencia de los pensamientos, ¿sí? De los sentimientos de los demás, y todo lo que es área práctica, cuidado personal, organización de tareas, administración de dinero, administración de la salud, de la seguridad, ¿sí? Las personas en sí con discapacidad intelectual presentan diferentes grados de deterioro, que puede ir desde lo más leve a lo más profundo, ¿sí? El deterioro, este deterioro está causado fundamentalmente porque por el funcionamiento intelectual disminuido, ¿sí? Por el impacto sobre la vida de la persona, que va a depender de más cantidad de apoyo, ¿sí? A medida que sea más profundo. ¿Bien? Bien. El apoyo que va a requerir, dependiendo si es leve a profundo, tenemos una clasificación que es el apoyo, intermitente, que es cuando una persona, digamos, necesita apoyo ocasionalmente. ¿Sí? Limitado, cuando necesita apoyo, por ejemplo, en un taller supervisado. Importante es cuando ya necesita apoyo continuo, diario, y profundo es cuando hay un alto nivel de apoyo, ¿sí? Para todas las actividades diarias. ¿Bien? ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? Entonces, las causas, variedad de causas o de orígenes, ¿sí? Varía desde circunstancias médicas hasta ambientales. Algunas enfermedades también son genéticas, ¿sí? Algunas están presentes antes o en el momento de la concepción, otras se producen durante el embarazo, otras durante el parto, otras después del nacimiento, ¿sí? El factor común es algo que afecta el crecimiento y el desarrollo del cerebro, ¿sí? Incluso con los últimos avances en genéticas, ¿sí? En especial en lo que son las técnicas de análisis de los cromosomas, a menudo todavía no se puede identificar una causa específica de la discapacidad intelectual, ¿sí? Pero, por ejemplo, tenemos causas que pueden ocurrir, por ejemplo, antes de la concepción o durante la concepción, que son todos los trastornos hereditarios, ¿sí? Hipotiroidismo, síndrome del cromosoma X frágil, entre otros. También las anomalías cromosómicas, ¿sí? Como es el síndrome de Down. Otras causas que se pueden producir durante el embarazo
es, por ejemplo, lo que es déficit grave en la nutrición materna, ¿sí? Puede ser un factor, alcohol, ¿sí? Lo que es el trastorno del espectro alcohólico fetal, sustancias tóxicas como es el plomo, como es el mercurio, infecciones, por ejemplo, por virus de la inmunodeficiencia humana, ¿sí? Virus del herpes simple, rubiola, toxoplasmosis, algunos fármacos, ¿sí? Desarrollos por ahí anormales, anómalos en lo que es el cerebro, ¿sí? Preeclampsia, los nacimientos múltiples, los de gemelos, los de trillizos. Después hay algunas causas que pueden producirse durante el nacimiento. Hipoxia, que sería la falta de oxígeno, ¿sí? Partos prematuros extremos. Otras causas que pueden producirse, por ejemplo, después del embarazo, no, perdón, del nacimiento, son infecciones del encéfalo, como es la meningitis, encefalitis, traumatismos craneales graves, déficit en la nutrición de ese niño, ¿sí? Abandono emocional grave, maltrato psicológico, tanto verbal y físico también, ¿sí? O, por ejemplo, tumores cerebrales y el tratamiento del mismo. Esas pueden ser causas que se pueden dar, ¿sí? Antes de la concepción, durante el embarazo y durante el nacimiento y después del nacimiento. ¿Sí? Bien. Como les dije antes, a ver, muchos niños con discapacidad intelectual pueden presentar anomalías evidentes al nacer o poco después. Esas anomalías pueden ser físicas o neurológicas. ¿Sí? Ahí incluimos características faciales inhabituales, podemos decir. Por ejemplo, el tamaño de la cara muy grande, ¿sí? Es un síntoma de discapacidad intelectual, o muy pequeño, malformaciones en las manos, en los pies, ¿sí? Cualquier otra anomalía diversa. A veces los niños también tienen un aspecto normal, pero presentan otros signos de enfermedad grave, como son las convulsiones, vómitos, olores anómalos en la orina, trastornos de alimentación, ¿sí? Trastornos en el crecimiento normal. Durante los primeros años de vida, muchos niños con discapacidad intelectual más grave tienen un desarrollo motor tardío, son lentos, por ejemplo, para rodar en sí mismo, para sentarse, para levantarse, ¿sí? Pero, sin embargo, la mayoría de los niños con discapacidad intelectual no presentan síntomas perceptibles hasta lo que es el periodo escolar, ¿sí? A ver, los síntomas se manifiestan a edades tempranas, son los que son más gravemente afectados, ¿sí? Pero por lo general el primer problema, por ejemplo, que notan los padres es un retraso en el desarrollo del lenguaje, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos son lentos para usar palabras, para unir palabras, para hablar con frases completas, ¿sí? Después todo lo que es el desarrollo social, también a veces lento, debido a que al deterioro cognitivo, ¿sí? A las deficiencias del lenguaje. Bien, pueden ser lentos, por ejemplo, para aprender a vestirse, para aprender a alimentarse por sí mismo, ¿sí? Y algunos padres no consideran la posibilidad de una deficiencia cognitiva hasta que el niño está en la escuela, ¿sí? O en un centro preescolar, ¿bien? O que no se demuestra una incapacidad para mantener las expectativas normales para su edad, ¿sí? Por otro lado, a ver, los niños con discapacidad intelectual son más propensos a
a tener problemas, por ejemplo, de comportamiento, ¿sí? Como son, por ejemplo, las crisis explosivas, los berrinches, los comportamientos físicamente agresivos o autolesivos, ¿sí? Esas conductas se relacionan frecuentemente con situaciones de frustraciones específicas, ¿sí? Que son desencadenadas por la incapacidad por ahí de comunicarse, de controlar sus impulsos. Bien, los niños ya un poquito más mayores suelen ser ingenuos, suelen ser crédulos para su edad, que son fácilmente víctimas de otros que se aprovechan de ellos, ¿sí? O se dejan llevar a comportamientos y a conductas que son inapropiadas, improcedentes. Bien. Después, entre el 20 y el 35% de las personas con deficiencia intelectual también presentan trastornos de la salud mental, sobre todo ansiedad y depresión. ¿Sí? Bien, para que también lo tengan en cuenta. Con respecto al diagnóstico de la discapacidad intelectual, tenemos primeramente la detección prenatal, ¿sí? Después se hacen pruebas de cribado del desarrollo, se hacen pruebas formales intelectuales y de habilidades, se hacen pruebas de diagnóstico por imagen, se pueden realizar también pruebas genéticas y pruebas de laboratorio, ¿sí? Por ejemplo, esto de las pruebas de cribado, no sé si lo han escuchado alguna vez nombrar, se hace antes del nacimiento, se llama cribado prenatal, para determinar, digamos, si el feto presenta ciertas anomalías, incluyendo ciertos trastornos genéticos que puedan causar, en este caso, discapacidad intelectual. ¿Sí? Y después, desde el nacimiento, el crecimiento y lo que es el desarrollo, incluyendo lo que es la capacidad cognitiva, se evalúa de forma, digamos, rutinaria en las visitas de este niño a los médicos. Entonces, cuando el médico por ahí sospecha una discapacidad intelectual, los niños ahí deben ser evaluados obviamente por equipos de profesionales, ¿sí? Incluyendo personal, por ejemplo, de intervención temprana, personal escolar, un médico de atención primaria, un neurólogo pediátrico, un pediatra del desarrollo, psicólogo, logopeda, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, educador especial, trabajador social, profesionales de enfermerías, acompañantes terapéuticos. Cuando existe sospecha, entonces, de discapacidad intelectual, todos los profesionales van a evaluar a ese niño mediante ciertas pruebas de funcionamiento intelectual y la búsqueda de un tratamiento para que este niño pueda llevar una vida lo más normal posible. ¿Sí? La causa de la deficiencia intelectual del niño es irreversible. ¿Sí? Puede evolucionar. ¿Bien? La idea es evitar otras pérdidas de habilidades. ¿Sí? Planificar, digamos, cualquier intervención que pueda aumentar el nivel de funcionamiento. Asesorar a los padres, ¿sí? Que también existe un riesgo muy alto de que los padres tengan otro hijo con el mismo trastorno. ¿Sí? Bien, en todas estas pruebas formales que se realiza, consta de 3 partes, se hacen entrevistas con los padres, se observa al niño y se hace cuestiones o cuestionarios, no cuestiones, cuestionarios en los que se compara, digamos, el rendimiento del niño, ¿sí? Con el obtenido por muchos otros niños de su misma edad. Bien, por otro lado tenemos, siguiendo problemas, ay, se me fue el acá está, yo quería, ay, no puedo, ahí está, problemas del aprendizaje, uy, soy malísima, bueno, ahí en verde se los coloqué, problemas del aprendizaje.
¿sí? Los problemas o los trastornos de aprendizaje afecta la capacidad de aprender, ¿no? ¿Sí? Puede causar, por ejemplo, problemas con comprender lo que las personas dicen, hablar, leer, escribir, resolver problemas matemáticos, prestar atención, ¿sí? Muchas veces los niños tienen un tipo de trastorno o tienen más de un tipo de trastorno de aprendizaje. ¿Sí? También pueden tener otras afecciones, como es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, que les hace aún más difícil aprender. ¿Bien? A ver, todo lo que son los problemas de aprendizaje no se relaciona con la inteligencia, ¿sí? Son causados por diferencias en la estructura del cerebro y afectan la forma en la que el cerebro nuestro procesa la información. ¿Sí? Generalmente esas diferencias están presentes desde el nacimiento, pero hay algunos factores que pueden contribuir al desarrollo de un trastorno del trastorno del aprendizaje, ¿sí? Incluyendo la genética, la exposición a sustancias en el ambiente, como es el plomo, como también los problemas durante el embarazo. ¿A qué hago referencia con eso? El abuso de sustancias cuando la mamá está embarazada. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿cuáles son los síntomas, digamos, del trastorno del aprendizaje? ¿Sí? En ocasiones, quienes tienen niños o han tenido niños que ya son más grandes hoy en día, todos los niños tienen dificultades para aprender y para usar las habilidades académicas, ¿no? ¿Sí? Pero ¿qué sucede? Cuando esos síntomas duran más de 6 meses y no mejoran con la ayuda de los adultos, el niño podría tener un trastorno del aprendizaje. ¿Sí? Algunos de los síntomas, vamos a nombrarlos en general, obviamente que se pueden presentar en niños con trastorno del aprendizaje, es, por ejemplo, no tener o no poder dominar las habilidades de lectura, las habilidades de ortografía, de escritura, de matemática, en los niveles obviamente de edad y de grado esperado, ¿sí? Tener dificultad para entender, para seguir instrucciones, tener problemas para recordar lo que alguien le acaba de decir, ¿sí? Falta de coordinación al caminar, al hacer algún tipo de deporte o cualquier otra cosa que requiera de los músculos, ¿sí? Y no solamente los músculos más grandes, sino los músculos más pequeños, como por ejemplo el sostener una lapicera, un lápiz, ¿sí? Otro es tener dificultad para completar las tareas, ¿sí? En un tiempo obviamente previsto. Ellos mayormente también se portan mal, tienen comportamientos desafiantes, se enojan, tienen reacciones emocionales, más que nada en la escuela, ¿sí? Por eso mayormente no quieren hacer actividades escolares, ¿sí? Y les cuesta esto de realizar una tarea, de hacer un ejercicio, por ejemplo, de lectura, ¿sí? Acá el tratamiento temprano es la clave, ¿sí? Porque el problema puede agravarse, ¿sí? Un niño, por ejemplo, que no aprende a sumar números en la escuela primaria, no va a ser capaz de estudiar en la secundaria álgebra, ¿sí? Bien, también los niños con trastorno del aprendizaje pueden presentar, por ejemplo, ansiedad, por ejemplo, por sus notas, por su calificación, depresión, baja autoestima, baja motivación, cansancio, ¿sí? Bien, ¿vamos hasta ahí?
Para el diagnóstico, el niño que debe someterse a exámenes, a cargo obviamente de un equipo profesional, psicólogos, maestro de educación especial, terapista ocupacional, trabajador social, personal de enfermería, especialistas del habla, especialista del lenguaje, entre otros. Por otro lado, tenemos trastorno autista o trastorno del espectro autista en realidad, ¿sí? TEA, que es una afección neurológica y de desarrollo que comienza en la niñez y dura toda la vida, ¿sí? Afecta cómo una persona se comporta, ¿sí? Cómo una persona interactúa con otros, cómo se comunica y cómo aprende. ¿Sí? Este trastorno, el trastorno del espectro autista, incluye lo que se conocía como síndrome de Asperger y trastorno generalizado del desarrollo no especificado. ¿Sí? ¿Y por qué se lo llama trastorno del espectro? No sé si ustedes lo saben. ¿Por qué? Porque diferentes personas con trastorno del espectro autista, en este caso, pueden tener una gran variedad de síntomas distintos. ¿Sí? Pueden tener problemas para hablar con otros y es posible que no nos miren a los ojos cuando hablan con nosotros. Además pueden tener intereses limitados, comportamientos repetitivos, ¿sí? Es posible que estos niños pasen muchísimo tiempo ordenando cosas, repitiendo una frase una y otra vez, ¿sí? Que pareciera, como decimos nosotros, que están en su propio mundo. Bien, entonces durante los chequeos regulares con el médico pediatra, el doctor va, o debería en realidad, examinar el desarrollo de ese niño, ¿sí? Y si existen síntomas de TEA, ese niño va a tener que ser evaluado de una forma más completa, más exhaustiva, ¿sí? Ahí se puede incluir todo lo que es un equipo, obviamente especializado, que va a realizar varios exámenes, varias evaluaciones para poder llegar a un diagnóstico. ¿Sí? No hay una causa exacta, no se conoce una causa exacta del trastorno del espectro autista. ¿Sí? Las investigaciones que sugieren que tanto los genes como los factores ambientales juegan un papel, un rol bastante importante. Y otra cosa, en la actualidad aún no existe un tratamiento estándar para el TEA. ¿Sí? Hay muchas maneras de maximizar, digamos, la capacidad del niño para crecer y para aprender nuevas habilidades. ¿Sí? Pero cuanto antes se comience, mayores van a ser las probabilidades de tener más efecto positivo en lo que son los síntomas, en lo que son las aptitudes. ¿Bien? Mayormente los tratamientos incluye todo lo que es terapia de comportamiento, terapia de comunicación, desarrollo de habilidades, en algunos casos también medicamentos para poder controlar los síntomas. ¿Sí? Y como les dije antes, los síntomas de una persona con autismo pueden ser muy diferentes a lo de otra persona con autismo. ¿Sí? Por eso se considera un trastorno del espectro, porque hay diversas características similares en personas diferentes que tienen el mismo trastorno. ¿Sí? Hay algunas personas que pueden tener síntomas que son leves, otras pueden tener síntomas más graves, pero ambas tienen trastorno del espectro autista. ¿Sí? Y a pesar de la variedad de posibles síntomas, hay ciertas acciones, hay ciertas conductas comunes, ¿sí? En estas personas que tienen trastorno del espectro autista, ¿sí? Que podría indicar que un niño se encuentra dentro de este espectro. Bien, entonces, los adultos, los cuidadores, ¿sí? Tienen que observar estas señales, digamos, de advertencia, ¿sí? Y si observamos, deberíamos hablar con los profesionales de la salud, ¿sí?
sobre lo que nosotros como adultos por ahí observamos. En general, los principales signos, los principales síntomas se relacionan con la comunicación, con la interacción con otras personas, ¿sí? Y rutinas o conductas repetitivas, que a veces nosotros las llamamos conductas estereotipadas. Bien, hay otras señales de advertencia que lo podemos nombrar un poco más específico con respecto a la comunicación, cuando el niño no responde a su nombre a el año de edad, cuando no puede explicar lo que desea, cuando el niño no sigue instrucciones, cuando parece que nos está escuchando, ¿sí? A veces y a veces no, cuando el niño no saluda, ¿sí? Con la mano, no dice chau con la mano, cuando solía decir el niño pocas palabritas, cuando balbucea, pero ahora ya no lo hace más. Después hay conductas sociales, cuando el niño no sonríe, cuando alguien le sonríe, cuando ese niño hace poco contacto visual, cuando prefiere jugar solito, ¿sí? Cuando el niño es muy independiente para su edad, cuando parece que ese niño está en su propio mundo, ¿sí? Cuando no le presta atención a la gente, cuando no le interesa a los demás niños, ¿sí? Cuando, por ejemplo, el niño no señala objetos de su interés a los aproximadamente 14 meses de edad, ¿sí? Cuando al niño no le gusta jugar al cucú o dónde está, no sé cómo lo llama cada uno, que nos tapamos la cara y decimos, ¿dónde está mamá? ¿Dónde está papá? El tío. Bueno, ese, ¿sí? Cuando no trata ese niño, por ejemplo, de llamar la atención de los padres. Después tenemos todo lo que son conductas estereotipadas, que es cuando se queda estancado haciendo lo mismo una y otra vez y no puede pasar, digamos, a hacer otra cosa, ¿sí? Cuando muestra apego inusual a los juguetes, a los objetos, a las rutinas, ¿sí? Cuando pasa mucho tiempo poniendo cosas en fila o en un orden determinado, cuando repite palabras o frases, ¿sí? Y hay otras conductas que también nos puede llamar mucho la atención, es que cuando el niño no juega a simular, ¿sí? Cuando tiene patrones por ahí de movimientos extraños, ¿sí? Cuando el niño no sabe jugar con juguetes, ¿bien? Cuando camina de puntitas de pie, cuando no le gusta treparse a las cosas, subir las escaleras, cuando no imita las caras tontas que le hacemos los adultos, ¿sí? Cuando el niño parece estar mirando al vacío, ¿sí? O deambular por ahí sin sentido, cuando hace estos caprichos, rabietas intensas, violentas, ¿sí? Cuando el niño es demasiado activo, poco cooperador, ¿sí? Cuando parece tener demasiada sensibilidad al ruido, ¿bien? Cuando no le gusta, por ejemplo, amacarse o esto de rebotar en las rodillas de los padres, de los adultos, eso también son conductas por ahí llamativas. Y por último, el día de hoy vamos a hablar, se me fue, bueno, a ver si hay para hacer líneas, porque yo con esto, ay, acá había para hacer líneas, pues soy malísima. Ahí está, ay, me quedó mejor. Bien, trastorno por déficit de atención e hiperactividad. La clase que viene vamos a seguir con delirios, demencias, trastornos amnésicos y otros trastornos cognitivos, pero el día de hoy nos queda trastorno por déficit de atención e hiperactividad, ¿sí? Entonces, es uno de los trastornos del neurodesarrollo más frecuente en la niñez, ¿sí? Habitualmente se diagnostica en la niñez, ¿sí? Bien.
A ver, los niños con TDAH pueden tener problemas ¿para qué? Para prestar atención, para controlar conductas impulsivas, ¿sí? O ser excesivamente activos. ¿Bien? A ver, es normal, por ejemplo, a ver, que los niños les cueste concentrarse, que les cueste comportarse bien de vez en cuando, ¿no? ¿Sí? Pero los niños con TDAH no van dejando atrás, digamos, esas conductas a medida que van creciendo. Esos síntomas continúan. Esos síntomas pueden provocar dificultades tanto en el hogar como en la escuela con los amigos. ¿Sí? Entonces, un niño con TDAH puede presentar diferentes conductas. ¿Cuáles son? Fantasear mucho, olvidar o perderse las cosas con mucha frecuencia, ¿sí? Moverse nerviosamente, hablar mucho, cometer ciertos errores por descuido, correr riesgos que son innecesarios, tener problemas para, por ejemplo, resistir la tentación, tener problemas para respetar su turno, tener dificultad para llevarse bien con otros, ¿sí? Y algo que el acompañante terapéutico debe saber es que hay formas en las que el TDAH se presenta, ¿sí? Según el tipo de síntoma, que ese síntoma sea más fuerte en la persona. Y tenemos 3 presentaciones. Presentación en la que predomina la falta de atención, ¿sí? Donde es difícil para la persona organizarse, terminar una tarea, prestar atención a los detalles, seguir instrucciones, seguir conversaciones, ¿sí? La persona, digamos, se distrae fácilmente, se olvida de detalles por ahí de la rutina diaria. Presentación en la que predomina la hiperactividad e impulsividad, ¿sí? La persona se mueve nerviosamente, habla mucho, le resulta muy difícil quedarse sentado, quedarse quieto por mucho tiempo, ¿sí? Los niños más pequeños pueden correr, saltar, treparse constantemente, ¿sí? La persona, por ejemplo, se siente inquieta, tiene problemas con la impulsividad, ¿sí? La persona que es impulsiva, por ejemplo, puede interrumpir mucho a los otros, puede agarrar cosas que no le pertenecen, puede hablar en momentos inapropiados, ¿sí? Y una persona con impulsividad puede tener más accidentes, más lesiones que los demás. Y tercero es la presentación combinada, ¿sí? Donde hay síntomas de los 2 tipos. ¿Bien? Bien. Otra cosa, los síntomas pueden cambiar con el paso del tiempo, ¿sí? Y la presentación también puede cambiar. Bien, ya si hablamos de las causas y los factores de riesgo, la causa exacta no la tenemos, ¿sí? Pero sabemos que la genética sí tiene o juega un papel importantísimo. Además de la genética, han estudiado otras causas los científicos y otros factores de riesgo, que ahí tenemos, por ejemplo, las lesiones cerebrales, la exposición ambiental al plomo, por ejemplo, el consumo de alcohol o el consumo de tabaco durante el embarazo, parto prematuro y bajo peso al nacer, ¿sí? Otra cosa que quiero aclarar, a ver, los resultados de investigaciones, porque hay que basarse siempre en hechos científicos, no respaldan estas opiniones por ahí populares de que el TDAH se origina, por ejemplo, por comer demasiado azúcar, por ver demasiada televisión, por las técnicas de crianza, por los factores sociales y ambientales como es la pobreza o los caos familiares, ¿sí? Por supuesto que muchas cosas, incluidas estas que nombré, pueden empeorar los síntomas, ¿sí? Especialmente en ciertas personas, pero no hay suficientes datos de peso como para concluir que esas son las causas principales del trastorno por déficit de atención e hiperactividad. ¿Bien? Hasta ahí. Melissa, Dayana, ¿preguntas?
Yo, profe, No. tengo una duda sobre la evaluación, Sí, porque recién entré ahí al campus y aparece que abrió viernes 22 de marzo de 2024, eso es lo que dije antes, Meli. pero lo va a modificar. Sí, lo voy a modificar cuando termine de dar clase. Voy a poner 2025 porque puse 2024. Si no, no Claro, van a poder porque, hacerlo. claro, porque yo recién entré como para ver si lo podía hacer y no, me parece como que no, ya fue. Y no, no lo vas a poder hacer primero y principal porque recién se va a habilitar el 22 de marzo de 2025 y estamos en Claro, pero ahí 17. aparece 24 como que ya fue hecho. Y yo me equivoqué y puse 2024. No, Bien, bien. no quiero estar en 2025. No me reten, no, todavía no pasé de año. No, no, no. Imagínense, le contaba justamente al director hoy, el día sábado, de lo perdida que estoy, el día sábado a las 6:20 de la mañana la voy a despertar a mi nena, yo a todo esto creyendo que era viernes, chica. Le digo, Cata, Cata, levántate. Y ella me miraba con una cara como diciendo, ¿dónde quiere que vaya esta loca? Y yo le insistí, digo, ay, esto que no se levanta. ¿Viste? Y me dice en un momento, ¿para ir a dónde, mami? Le digo, a la escuela. Me miró y me dice, mami, es sábado. Digo, ay, no, hija, perdóname. Decí que se dio vuelta y siguió durmiendo como si nada. Pero lo que me cargó cuando se levantó, me dice, mami, ¿vos no sabías que hoy era sábado? Le digo, no me di cuenta. La tenía con que era viernes. Así que con el año, Meli, estoy igual. No Estoy hay igual. problema, profesor, lo que yo tenía esa duda, como usted lo nombró al principio de la clase, que se Sí, había sí. confundido, pensé que Ahora no te, había cambiado. No, no, ahora termino y ya lo modifico y de paso se lo mando al grupo de WhatsApp. Bien, Escuchen, próxima clase entonces vamos a hablar de delirios, demencias, trastornos amnésicos y otros trastornos cognitivos, trastornos mentales provocados por un problema médico general, trastornos relacionados con el abuso de sustancias tóxicas, esquizofrenia y otros trastornos psicóticos, trastornos del estado de ánimo, trastornos de ansiedad y trastornos somatoformes. ¿Sí? Y ahora les modifico, como les dije, lo del examen, ¿sí? Y después se los mando al grupo de WhatsApp. ¿Bien? Gracias, Diana. Gracias, Melissa, por acompañarme. Tanto a ustedes como a los compañeros que ven la clase grabada. Les mando un saludo enorme. Disfruten la semana que recién comenzamos. Y si Dios quiere, nos vemos. Acuérdense que la clase que viene no tenemos porque es feriado nacional. Nos vamos a ver la otra, que es 31. Así que el 31, 16:05 más tardar, voy a tratar de estar aquí con ustedes y seguimos, mejor dicho, con la parte nosológica del Manual de Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales. Así que un beso enorme a cada uno de ustedes y nos estamos viendo la próxima clase. Chao, chao. Chao, nos vemos, profe. profe.